¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Serkan y Aidan podrán obtener la custodia de Kirath? ¿Qué hará Eda cuando se entere de la custodia? ¿Qué pasará entre Serkan y Eda? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres llevarte muy bien con Serkan y Kirath, no olvides compartir nuestro video. Cuando Serkan se enteró de que tenía una hija, al principio no la aceptó, especialmente los sentimientos maternales de Eda y el despertar de Serkan y luego el enfoque emocional de Kirath trajeron a Serkan a sí mismo. De hecho, Serkan sintió a Kirath en su corazón, especialmente con los videos dados por Eda. El hecho de que Kirath intentara enviarle un globo a su padre en su cumpleaños hizo que Serkan lo aceptara por completo. En la última parte de nuestra serie, fue muy agradable explicar que él es el padre de Kirath con su atuendo de astronauta. Ahora es el momento de alejar a Kirath de Eda. Especialmente a Aidan, que no sabe lo que pasó entre Eda y Serkan, confundirá esta situación. Aidan, quien involucrará primero a Kemal Bey, luego involucrará a Serkan. Aifer y Melo ya se habían enfrentado a Aidan mientras preparaban una fiesta de cumpleaños sobre Kirath. Por eso Aifer pensó que Aidan buscaba algunos negocios. Como Eda ya está al tanto de todo lo que ha sucedido, le explicará a Aifer lo que Aidan quiere hacer. Aunque todo el mundo está impactado por esta situación, Eda lo aceptará como algo normal. Sin embargo, eso no significa que dejará todo como está. Especialmente cuando se entera de que Serkan está involucrado, se enojará mucho. Como sabía que Serkan no quería tener hijos de todos modos, no pensó que estaría en tal cosa. Por eso Eda se enojará mucho con él. Aunque pueda parecer que la relación entre los dos se abrirá bajo la custodia de Kirath, todo lo que hagan los acercará más el uno al otro. Aunque decimos que cuando los italianos estén muy contentos de que su trabajo le haya sido entregado a Eda, ahora están unidos, será el comienzo de una dulce batalla entre ellos. Mientras Serkan intenta estar al lado de Eda en cada oportunidad, Kirath será el elemento más importante que los una. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Eda llega a Serkan y pide uno de los zapatos de Kirath. Serkan mira los zapatos de Kirath en su mano y la extraña. Y Eda dice que yo soy la madre del dueño de estos zapatos y tú eres el padre. Eda dice que quería decírselo, pero no podría decírselo porque dijo que no quería tener hijos. Serkan no quiere decir nada. No sabe qué hacer, y llama a la puerta y se va. Mientras conduce, le vienen a la mente recuerdos de Kirath y Eda. Aifer y Melo tampoco pueden entender el regreso de Eda. Sin embargo, a Aifer le preocupa que definitivamente se lo diga a Kirath. Empiezan a discutir con Melo. Por otro lado, Engin y PRL también están discutiendo. Porque Engin ha aprendido todo y por eso se enoja mucho con PRL. Aunque PRL se disculpa, Engin dice que lo perdonará con una condición. La condición es volver al trabajo. Mientras habla, Aidan también escucha las conversaciones y reacciona a PRL. Eda no puede soportarlo y va tras Serkan. Aunque quiere hablar con él, Serkan le pide que se vaya. Pero Eda dice que definitivamente no irá y comienza a esperar a Serkan. Es muy triste. Por un lado, las redes también le recuerdan las veces que quiso contarse a sí mismo en el pasado. Sin embargo, dice que no pudo encontrar la oportunidad de explicar y que tuvo miedo de contar más tarde porque fue muy estricto al respecto. Más tarde en la noche, Eda se cansa de la tristeza y se queda dormida. Cuando se despierta por la mañana, él y Serkan toman café y comienzan a hablar sobre lo que pasó. Eda repite que quería contar lo que sucedió pero no pudo decirlo. Le pide de llevarse a Kirath. Llaman a Serkan y le preguntan cómo está. Sin embargo, Serkan le dice que se encargue si no hay Serkan, dice que no estará en este proyecto y voy a despedir a todos. Es por esto que Engin va inmediatamente a PRL y le cuenta lo que sucedió. PRL le pide a Engin que le dé una oportunidad y que pueda arreglar esto. Sin embargo, Engin inmediatamente llama a Serkan y le dice que puede arreglarlo él mismo. Cuando Serkan llega al hotel para reunirse con Denizam, también ve a Eda. Eda, por otro lado, está muy feliz de que Serkan haya venido y quiere enviarle a Kirath. Mientras tanto, Serkan habla con Denizam, la calma y vuelve a tomar el trabajo. Mientras tanto, Aidan quiere venir a cuidar de Kirath. Aifer, por otro lado, no se lleva muy bien con Aidan sobre Kirath, por lo que siempre discuten. Serkan llega a Eda y le dice que se ha encargado de las cosas y dice que quiere trabajar con Eda en otros trabajos. Sin embargo, Eda quiere hablar de eso, diciendo que no funciona en este momento y es Kirath. Los dos van juntos a la playa y empiezan a hablar de Kirath. Sin embargo, Serkan dice que aún no está listo para ser padre y, por lo tanto, no quiere ser injusto con Kirath. Además,
Eda se enoja mucho cuando dice que quiere ayudar económica y moralmente cuando quiera. Todo este tiempo, afirma que no necesita nada y que está con todo lo que quiere. Sin embargo, diciendo que no solo tiene a su padre con él y que solo necesita a su padre, se enoja mucho con Serkan y se va de allí. Aidan está muy enojado porque Serkan no quiere al niño. Ayfer dice que no le sorprende que Serkan haga esto y que está muy feliz por esta situación. Mientras tanto, Eda se alarma mucho cuando se entera de que los empleadores italianos llegarán muy pronto. Aidan y Engin intentan que Serkan se acostumbre a los niños. Por eso dejan a Kiraz con Serkan para pasar tiempo con Kiraz. Kiraz le pide a Serkan sus zapatos. Sin embargo, cuando Serkan ve que los cordones de los zapatos de Kiraz están abiertos, intenta enseñarle a Kiraz cómo atar los cordones. Más tarde, cuando van a comprar los zapatos, Kiraz le pregunta a Serkan si tiene algún problema. Y le muestra a Serkan los métodos que puede usar cuando tiene un problema. Mientras hablan y tienen problemas juntos, Kiraz le dice a Serkan empecé a amarte. Entonces Serkan llama a Engin y le pide que venga a buscar a Kiraz. Mientras se la muestra a los italianos, llega Serkan. Está muy sorprendido de ver a Serkan, el representante de los italianos, y le pide que se una a ellos. Serkan, por otro lado, afirma que aceptará esta oferta si Eda la acepta. Mientras tanto, Aidan y Ayfer comenzaron a preparar una fiesta sorpresa para Kiraz. Sin embargo, ambos intentan hacer cosas opuestas. Mientras Serkan y Eda se preparan para hacer una presentación a los italianos juntos, discuten sobre lo sucedido. Y Eda inicia la presentación. Los italianos quedaron muy satisfechos con la presentación. Serkan también felicita a Eda. Y empiezan a discutir sobre Cherry de nuevo. En ese momento, llega el representante de los italianos y pregunta si podemos cenar con su esposa por la noche. Serkan, por otro lado, acepta sin darle a Eda la oportunidad de hablar. Por la noche, van a cenar. Siempre pelean entre ellos mientras comen. Además de eso, cuando los niños son el tema de la comida, Serkan lamenta haber venido a cenar. Después de la comida, el representante italiano y su esposa quedaron muy satisfechos. Cuando se fueron, Eda y Serkan se quedaron solos. Y, como siempre, hablan de los viejos y vuelven a discutir y luego se van. Sin embargo, Serkan no puede soportarlo y se dirige a Eda. Esta vez, Serkan dice que quiere hablar. Serkan dice que la razón por la que no quería tener hijos fue que cuando le dijo al médico que quería un hijo cuando tenía cáncer, el médico le dijo que no podría tener un hijo. También dice que dijo que esta enfermedad podría volver a ocurrir en 5 años después de que sobrevivió al cáncer y que no quería tener hijos por todo esto. Cuando Eda dijo por qué no le contó estas cosas, Serkan dijo, no me habrías dejado si no te hubiera dicho esto. Se supone que no debes estar con alguien tan enfermo como yo, explica. Ahora le dice por qué quiere dejar a Eda y se va. Por la mañana, Engin le recuerda a Serkan que aunque ama a Kiraz y a Eda, no debe mantenerse alejado de ellos. Eda despierta a Kiraz por la mañana y le recuerda que hoy es su cumpleaños. Kiraz dice que quiere que su padre esté con ella. Sin embargo, después de que Kiraz se levanta, nunca aparece. Todos se preocupan mucho y empiezan a buscar a Kiraz. Mientras tanto, Serkan vuelve a hablar con el médico y se entera de que su enfermedad ha desaparecido por completo. Después de enterarse de que no tiene nada, comienza a ver los videos que le dio a Eda. Se emociona y llora mientras mira. En cada video, ella llora aún más. Ella llora cuando escucha al primer bebé caminar, el primero en decir papá y llorar. Mientras tanto, ella no pudo encontrar a Kiraz y se alarmó profundamente. Llama a Serkan y Serkan llega al hotel de inmediato. Cuando llega, primero calma a Eda y luego todos comienzan a buscar a Kiraz. Mientras todos miran, Serkan piensa en lo que le dijo Kiraz. E inmediatamente va a hablar con Khan y le pregunta si sabe dónde está Kiraz. Khan le dice a Serkan dónde está Kiraz. Cuando Serkan va y encuentra a Kiraz y le pregunta por qué está aquí, Kiraz dice que quiere que su padre lo encuentre, y muestra la nota que le escribió a Serkan Bolat. Serkan se emociona mucho y lleva a Kiraz al hotel. Sin embargo, dijo que no asistiría a su fiesta de cumpleaños y se fue. Mientras todos hablan con Kiraz, entra alguien con un traje de astronauta. Poco a poco se acerca a Kiraz. Cuando Kiraz pregunta, ¿eres el padre? Serkan se inclina hacia él, se quita el casco y dice, sí, hija mía. Vine. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video.
cuídate. Adiós.